Hoy es un día muy especial. Para nosotros nos complace muchísimo recibirlos en el Tequio. Este Tequio que es el primer Tequio que yo llamaría que es una mezcla entre digital e itinerante. Porque tengo la fortuna de estar en Ecuador, en Quito, que es una ciudad increíble, en el Pichincha ecuatoriano, rodeado de montañas y de una naturaleza abundante, brillante, como muy potente. Y en esa naturaleza, pues, donde estamos todos, cabemos todos, tengo la fortuna de estar acompañado de gente increíble que ahora les presentaré. Pero pues, nada, me llena de muchísima alegría que puedan acompañarnos por este medio. Sé que el tequio va a quedar grabado, entonces vamos a abrir unas preguntas ahorita para arrancar. Yo les voy a platicar un poquito. Los que no han estado en los tequios, algunos de los que nos acompañan no han estado en alguno de los tequios, les platico un poco la dinámica. Los tequios sentipensantes son espacios que nos invitan a la reflexión. O sea, son modos de construir utopías contrastadas en la que ponemos alguno de los temas sobre la mesa y acompañamos el tema, pero sin valores absolutos, ¿no? No hay realidades o verdades que solamente una persona posee, sino que en realidad las compartimos. Entonces, es un espacio libre, es un espacio, digamos, desinteresado de cualquier tipología política o ideología. En realidad es abierto, es un espacio seguro, entonces siéntanse con la libertad también, de repente si tienen alguna duda de interrumpir, o sea, no pasa nada. Al final vamos a abrir también algunas preguntas, pero si en algún momento quieren hacer alguna intervención, eso, no es un espacio académico, hoy estamos en un lugar académico. Y eso, ¿no? O sea, no sientan como que nosotros estamos aquí de panelistas y queremos ser sino todo lo contrario. Entonces, antes de presentarles a la persona con la que estoy aquí sentado, que dirán muchos, es un enigma, bueno, ya ustedes han visto en las redes, eh, les quiero leer un fragmento que nos va a dar un poco de abrebocas. Este es un libro de un gran maestro, ustedes ya lo conocen, doctor Malumus, de Marfelipe Giraldo, es una meditación ambiental sobre la... Somos apenas coincidencias, la concurrencia azarosa de causas que coinciden en el mismo momento y lugar para una nueva mutación. Son coincidencia de causas de aspectos diversos en la enigmática y espesa trama de la vida. Encuentros fortuitos que abren las posibilidades a ciertas expresiones, como el hecho de ser una persona que está acá sentado escribiendo estas palabras, es el resultado de incontables relaciones enigmáticas, de encuentros y desencuentros entre distintos tipos de cuerpos. Cuerpos que se encuentran con otros cuerpos, que provienen de múltiples realidades que misteriosamente fluyen, se rehacen, se tocan, se condensan, se desintegran, conjugando materiales y energías para componernos como cuerpos provisionales. Y en estos encuentros, como dice aquí Omar Felipe y haciendo un poco referencia a Spinoza, este es un encuentro para mí increíble. Gracias. No la quiero presentar yo, porque si no, siento que es como un poco de vituperio. Me gustaría más bien que te presentaras tú, pero les quiero dar un poco como del antecedente de cómo llegamos aquí y por qué el tequio hoy. Y bueno, el primer pretexto del tequio es un gran libro, es un gran texto que ahora estamos justamente compartiendo con Carolina, que queremos hacer llegar a México, porque lo hemos revisado muchas veces en los tequios, lo hemos revisado muchas veces en referencias en la comunidad. Y bueno, yo de manera casi que diría adictiva, en algunas de los salones de clase, ¿no? Cuando lo utilizo con los chicos de gastronomía, les platico que es un texto que tienen que leer. Entonces, bueno, estamos viendo la manera de hacerlo llegar a México, ya se los haremos llegar, pero pues quiero presentarles a Carolina Pérez. Carolina Pérez Novoa es un ser increíble, primero por darnos el espacio, abrirnos la oportunidad de la charla y la palabra, y que nos platiques un poco dónde estamos y qué es lo que hacemos aquí. Y pues, preséntate tú.
Claro que sí. Gracias, Fernando. Primero que nada, gracias por esta introducción al libro y me llena el corazón escucharte que lo usas en clases con los estudiantes y que lo han realizado en México. Creo que eso es de las frases más satisfactorias de uno como autora, cuando, sobre todo porque la investigación y cuando lo escribí lo hice con tanto cariño porque era un tema que me apasionaba y saber que está llegando fronteras y que les gusta y que les ayuda a su visión, a su filosofía, para mí es importantísimo. Así que muchas gracias. Y bueno, soy Carolina Pérez, soy profe aquí en la Escuela de Gastronomía de la Universidad de las Américas, aquí estamos en la UTLA en Quito, Ecuador. Y bueno, de todo un poco también, si bien estoy en la escuela de gastronomía, trato de difundir también mis estudios de psicóloga. Yo no soy cocinera, quisiera hacerlo, pero estudié psicología, luego me especialicé en una maestría que se llama comunicación gastronómica, pero que tiene la base de toda esta parte de sostenibilidad y de la alimentación y de cómo la gastronomía y la cocina deberían tener estas bases de sostenibilidad, pero no como un discurso, sino como de vínculo al alimento, a la sociedad, a todo lo que está por detrás de que al final la alimentación es un elemento básico de nuestras vidas, pero que nos lleva al bienestar integral. Y ese poder tiene la gastronomía. Entonces eso doy en mis clases, eso trato de hacer en mis libros y en mis investigaciones. Y, y esta comunicación gastronómica me llevó a este ámbito de la investigación y a traer estos temas tan importantes sobre la mesa. Literalmente a la mesa. ¿Cuál gastrónoma? ¿Cuál psicóloga? Pues creo que cuál humanista tendré que hacer esa referencia. Me gustaría un poco como empezar a orientar la conversación con respecto a ese increíble libro, ¿no? El alimento un ser vivo, que me hizo mucho sentido porque cuando empecé a leer eran muchas cosas de las que hemos hablado en repetidas ocasiones y uno de los primeros principios que yo ya decía desde antes y la gente dice como, "Sí, a ver, haz un poco más de referencia y apenas hago yo un ejercicio de cuando lleva uno un alimento a la boca, que hay personas a las que se les he compartido, ver cómo la energía nos dota de esa transmutación entre algo que pareciera ser tan servil o comercial o utilitario como un alimento, que tiene a veces esa connotación, tristemente, a algo que es trascendental como lo energético humano y yo diría sagrado, ¿no? Entonces, el alimento es un ser vivo digamos que el subtítulo que nota el libro dice Relatos de los pueblos andinos en Ecuador sobre la sabiduría alimentaria. Platícanos un poco en esta investigación tuya, ¿cómo fue el tema de representar esta sabiduría alimentaria en una conciencia, sí académica, pero siendo tú ecuatoriana viviendo todos los días, digamos, esas visiones de manera muy, muy natural, ¿no? Sí, claro que sí, porque como tú dices, bueno, nosotros vivimos en la parte urbana y ya nuestra forma de vivir es tan distinta a lo que vivían en nuestros pueblos originarios, todavía en la ruralidad. Y por eso nace esta investigación, porque, bueno, yo siempre estuve enamorada de la comida y yo sentía que cuando cocinaba o cuando comíamos, yo decía, qué poder que tiene el alimento, es de unir, de generar momentos tan valiosos. A la final yo como psicóloga filosofaba tal vez muy románticamente, pero decía, la comida es nuestro primer vínculo al amor, a la familia, a nuestro entorno, y a través de nuestra vida la comida es un símbolo de transmitir amor. Nuestras mamás, abuelas o papás o familia nos cocinan y nos transmiten amor a través de la comida. Entonces ahí yo me enamoro de la gastronomía, de la cocina, de la comida. Y cuando empiezo a meterme ya en el mundo e investigar sobre la cosmovisión andina, digo, ahí está, viene de nuestras raíces andinas, ellos comparten, o más bien dicho, yo comparto con ellos ese sentimiento. Y ahí viene mi sueño de entrevistar a indígenas que todavía mantienen vivo, porque sé que la cosmovisión andina se ha ido perdiendo también con el pasar de los años, pero yo quería encontrar a estos seres que todavía lo mantienen vivo en estas épocas contemporáneas. Entonces encuentro a 7 personas que desde diferentes ámbitos, porque en el libro entrevisté desde agricultores, indígenas que se dedican a la medicina andina, otros
a la elaboración de productos, al campo, simplemente a su familia, a tener huertos también. Y entonces dije, voy a hacer esta investigación porque hay muchos libros sobre sabiduría y cosmovisión andina, pero no encontraba uno que solo hable de la alimentación desde la sabiduría andina. Entonces recopilé todas las teorías de la todas las teorías, todas las investigaciones de la cosmovisión andina, pero extrayendo solo lo que era de la alimentación y lo plasmé aquí. Y luego entrevisté a estos 7, como puse en el libro, la UNESCO los cataloga como tesoros vivos, porque mantienen esta sabiduría hasta ahora viva. Y puse sus relatos aquí, cómo en su día a día ellos mantienen viva la sabiduría andina desde su familia, desde el campo, desde la agricultura, desde la medicina andina. Y ahí pues sale esta conclusión de que esa es la forma que nosotros también deberíamos ver al alimento y tratar de, desde lo urbano, conocer cómo vivían nuestros pueblos originarios, cómo ellos lograron vivir tantos años en una armonía casi perfecta con la naturaleza, con un planeta sano, con un cuerpo físico, mental, espiritual, mental sano, y que simplemente por su visión de ver al alimento como un ser vivo, por eso se llama el libro así, el alimento un ser vivo. Y si nosotros pudiéramos traer esto a nuestro día a día, tal vez podríamos recuperar lo que se ha perdido y recuperar salud humana, salud del planeta, salud de la sociedad, de la comunidad y todo a través del poder de la comida. Claro. Fíjate que esa referencia que haces última de la salud, nosotros hacemos mucha referencia en Padre Huerto que la naturaleza del ser humano es vivir en salud. Eh, Porque somos seres energéticos que nuestro llamado cuando nacemos, y bueno, tú lo estás viviendo recién con tu bebé, naces perfecto, naces con todas las necesidades, ¿no? Obviamente en esta cualidad que ahorita voy a platicar y te quiero preguntar un poco más con los alimentos, pero nacemos con salud. Y cómo las decisiones del ritmo de nuestras épocas, digamos, nos van alejando de esa salud, ¿no? Y eso, alimentar, no solamente es transmutar con el alimento físico que nos tomamos, sino nos alimentamos de todo. Nos alimentamos de las redes sociales, nos alimentamos de las amistades, nos alimentamos de las familias, ¿no? Y de todo aquello que al final energéticamente está haciendo o sea, nos está cruzando, nos está atravesando. A mí me gustaría un poco que me platicaras más, porque a mí eso me pareció increíble y me voló. Cuando haces una referencia en el libro con respecto a la dualidad y a la crianza mutua, o sea, yo lo relaciono con la crianza mutua, creo que también tú lo mencionas ahí, de el ser humano, o sea, nosotros como especie, y en la visión andina, el alimento, ya no voy a decir más, porque me gustaría que lo platicaras. ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, primero sí, olvidaba este tema de la energía que es importantísimo, porque en la sabiduría andina, la cosmovisión andina, se habla mucho de este tema energético. Para ellos, la salud es el equilibrio en el cuerpo. Y obviamente es un equilibrio energético también. Y para ellos la energía está en todo, está no solo dentro de nosotros, sino en la relación con el entorno. Y por eso ellos cuando te hablan de que un alimento llega a tu mesa, viene con toda una carga energética desde cómo fue sembrado desde la tierra y la energía que el ser humano puso y el amor y el cariño y el cuidado que puso el ser humano en la tierra. Y que esa energía así se transmite. Y por eso, repito, lo dicen, el alimento está vivo, porque el ser humano está transmitiendo, hay un flujo de energía entre naturaleza y ser humano, la forma de criar el alimento que llega hasta la mesa y eso realmente es lo que te genera esa salud. Y claro, nosotros popularmente hemos escuchado desde chiquititos las frases de las abuelitas que dicen, bueno, no cocines enojado porque vas a enfermar a la persona, pero ahora entendemos que es por una sabiduría muy antigua nuestra, por ese flujo energético que como el alimento está vivo es capaz de absorber esas energías. Y obviamente ahí también está este principio de la dualidad y del complemento, porque nuestros pueblos andinos, miles de años atrás, que dije hace un momento, que vivían en armonía con el planeta, es porque para ellos todo se complementa, no solo entre seres humanos, que tal vez eso es lo que más lo venimos nosotros viviendo, pensamos que el complemento solo está entre parejas, entre familia, entre el ser humano, no, también nos complementamos y la dualidad también está con los elementos de la naturaleza. Y ahí es donde nace esta armonía, este intercambio de energía, de que podemos nutrirnos de lo que está en la tierra también.
y esa dualidad es lo que nos puede llevar a generar ese equilibrio. Y los indígenas decían, los alimentos equilibrados son los que han tenido esta dualidad de los seres humanos dando y recibiendo amor, cariño de la tierra. Mientras más puro es, bueno, ahí ya llega el tema de la industrialidad, Sí. porque cuando respetamos la simbiosis de la naturaleza es capaz de cuidarse sola. Todos los elementos vivos pueden hacer ese cuidado al alimento, de que no se enferme, de que no le caigan plagas, de que a mí me encanta escucharles cuando dicen, bueno, por ejemplo, el maíz y el frijol están juntos en un matrimonio desde la tierra porque se complementan, ayudan a que la tierra no se degrade y el otro le ayuda a crecer alto, bueno, para no Sí, hablar 1000 horas de lo mismo. Y luego ese matrimonio está en los platos tradicionales de nuestras comunidades porque ellos esa sabiduría le llevaban luego a la cocina, en fin. Pero esa dualidad de alimentos también se complementa en nutrientes. Y esos son nutrientes completos que vienen a nutrir nuestra parte física. Y esa energía y ese cariño vienen a nutrir nuestra parte emocional y mental. Entonces, ahí hablo de otra dualidad, la dualidad entre elementos. También se complementan y me gustó lo que tú decías, cómo, o sea, no es necesario hacer esta comparación con la ciencia actual, pero cuando revisaban los pares del libro me decían, bueno, pon algo también de nutrición porque hay personas escépticas que dirán, "Ah, es pura sabiduría y es Sí. romántico". Chamanísimo. Entonces yo decía, bueno, a ver, cojo un libro de nutrición y encontraba cómo sí se respalda. O sea, te decía tal alimento con tal alimento te forman un alimento completo que hasta puede sustituir la carne. O sea, y ya de esta parte de la ciencia moderna, yo decía, ellos lo sabían y esta era parte de su sabiduría. Ahora yo, ok, te contrasto con el libro de nutrición, pero ahí está. O sea, es verdad lo que ellos simplemente lo sabían por su estrecha conexión con la naturaleza Sí. y esa dualidad entre todo. Entonces, por eso es que una buena alimentación, con esta tierra bien tratada, con estos alimentos bien criados y aprovechando es otro principio andino, el ser humano es capaz de criar vida en la tierra, tú logras la salud del ser humano y la salud del planeta. Porque esto es lo que te decía hace un momento, la industrialidad que eliminó toda la simbiosis de la naturaleza, nos obligó a que el alimento esté débil y se vuelva dependiente a los agroquímicos, que es un tema que no lo digo yo y está en discusión mundial, las enfermedades que está causando el excesivo uso de agroquímicos. Y es cuando los indígenas me decían, ahí el alimento perdió su vida, ya no es un alimento vivo, ya no tiene nutrientes, ya no tiene energía, y nuevamente hacen investigaciones y verdad, el alimento que ya está de un monocultivo con agrotóxicos, sus propiedades nutricionales son mínimas, han cambiado el sabor. Sí, no tiene nada que ver. Exactamente, entonces, Después, exacto, entonces ahí es donde uno entiende que si el alimento está vivo y con este principio de dualidad, de amor, de cariño, de transmisión de energía, es capaz de equilibrar el planeta. fíjate que ahí me gusta mucho lo que dices porque siento que el alimento se ha desvinculado obviamente en estos sistemas simplistas que tendemos a promover desde la industrialización, pensando en que no hay relaciones complejas. Y obviamente hay relaciones complejas, dice Leonardo Boff, lo dicen varios, ¿no? Autores muy claros en sus textos, y esas relaciones complejas de las que somos parte. Y abstraer al alimento, digamos, de su entorno, de su suelo, de su cultura, su territorialidad, de su expresión cultural, ¿no? O sea, digamos, todo eso los vuelve para mí, pues yo no los llamo alimentos porque en realidad ahí sí son productos alimentarios, faltos de algo. Pero como nosotros también, ¿no? O sea, cuando nos ponemos en esas botas, digamos, de lo específico, pues terminamos siendo un poco eso, ¿no? Como el que va a trabajar de 8 de la mañana a 3 de la tarde eh, y se siente como con esta dinámica de solamente ir y hacer lo mismo todos los días. Abstracto de todo lo demás, ¿no? De la complejidad de lo que somos. Me gustaría preguntarte, que hay muchas cosas, me vienen muchas ideas, creo que nos tendremos que hacer varios textos, pero una de las cosas que a mí me vuela la cabeza últimamente, porque he estado leyendo mucho de culturas y de la ancestralidad andina, ¿no? Todo lo demás, hay varios principios. Uno es que es el de crianza mutua,
este tema de la Pachamama, que es el aquí y el ahora, ¿no? Y cómo la crianza mutua, en este proceso de domesticación que hemos vivido con la agricultura de sí, bueno, de varios miles de años para acá, ahora, por ejemplo, con los pueblos andinos, desde hace ya miles de años, nunca se vio como un proceso domesticatorio, sino más bien como una relación de actividades que nos invitan a estar constantemente conectados con los ciclos de la naturaleza. Y ahí quiero tocar un tema específico, la estacionalidad. La estacionalidad y el tema de los alimentos. O sea, yo me doy cuenta aquí en la gastronomía ecuatoriana que me parece que es la mejor, no después de la mexicana. No, no, está muy parecido, pero me parece que es increíble. O sea, como esa paleta de sabores y de colores y esa abundancia, obviamente porque tienen una latitud y una altitud increíble, ¿no? Entonces tienen casi todo el tiempo, digamos, a sus manos frutas, legumbres, verduras, que son increíbles, ¿no? ¿Cómo sientes que ha pasado, con el paso del tiempo desde tu infancia, ahora? ¿Tú crees que hay un paladar secuestrado en Ecuador? O sea, ¿tú crees que el tema de la modernidad no ha ayudado a que eso se siga expresando de manera multicolor y multidiversa? ¿O cómo lo vives? Pienso que es un riesgo, se está perdiendo y es algo que les menciono en mis clases a los chicos constantemente. Primero es que una de los principios que me encantan, bueno, no sé si principios, era su forma de vivir en general de nuestros pueblos andinos. Ellos vivían alrededor de la comida. O sea, su vida era criar vida en la tierra, crear alimentos y se respetaban los ciclos agrícolas y yo valoro que hoy por hoy todavía se mantienen, por ejemplo, nosotros tenemos los raimis, que son los cuatro ciclos, los cuatro momentos de los ciclos agrícolas, donde se habla de la siembra, de la cosecha, de los primeros granos tiernos, etcétera, y que todavía tenemos varias comunidades indígenas que los celebran, y son momentos de agradecer a la tierra por los alimentos que les da, y que además ahí se van desprendiendo otras costumbres de la alimentación valiosas y que no se pueden perder, que es la cocina y la comida en conjunto, en comunidad, en familia. ¿Y por qué menciono esto? Porque esos ciclos agrícolas que se respetaban y que gracias todavía respetan algunas comunidades, es que valoran y preservan la biodiversidad del Ecuador. El Ecuador está en la lista de los países más biodiversos del mundo y obviamente es agrobiodiverso. Tenemos alimentos que otros países sueñan con tenerlos porque ahora los llaman los superalimentos y valoran las propiedades nutricionales. Y les digo a mis alumnos, aquí está a la vuelta de la esquina. Claro. Y crecen a veces, hasta se dañan porque ya no los cosechan, no los recolectan, no los comercializan. Y esa es la biodiversidad. Olvidamos valorar dónde estamos parados. Y que con estos alimentos nosotros podemos hacer una gastronomía espectacular, no solamente en sabores, sino en nutrición también. Y eso lograban nuestros pueblos andinos, preservar esa biodiversidad por la relación, por la crianza mutua, por el cuidado de la naturaleza, naturalmente se preservaban esos alimentos. Y hoy por hoy esa falta de conciencia de saber dónde estoy parado, estoy en el país de los más biodiversos del mundo, es como que nos alimentamos con los ojos cerrados. No preguntamos de dónde viene el alimento, quién lo cultivó, quién lo sembró, qué representa, qué significa, qué nutrición, qué elementos nutricionales tiene. Y pues ahí esta demanda del nuevo consumidor obligó a que se vayan perdiendo ciertas especies de alimentos, variedades de papas, de granos, de tubérculos, se vayan quedando ocultas. Y ya la gente se vuelve, estamos como que hubo una época donde entrábamos ya en una gastronomía más monótona, de ciertos alimentos comunes y eso es lo que obliga a que los agricultores ya no los siembren tampoco. Claro, no hay demanda. No hay demanda y pues entremos como que a ciegas a los cultivos industriales de la comida que nos sirven sin preguntar. Sí he visto un cambio, te cuento que sí se logra ver en la actualidad y hay personas que dicen, no, yo sí quiero saber qué estoy comiendo, de dónde viene, tiene químicos, no tiene químicos. Empiezan a salir estas ferias agroecológicas, proyectos como el tuyo, proyectos privados de gobierno, de sociedades, de comunidades, se vienen esfuercitos, granitos de arena que dicen, a ver, aquí hay un grupo de agricultores agroecológicos, porque aquí en el Ecuador manejamos la agroecología y también hay la agricultura familiar y campesina. Y proyectos que vienen y dicen, te voy a dar un sello de agricultura familiar y campesina para que la gente también diga, ah, mira, hasta
comunicacionalmente que se vuelva atractivo, pero son pasitos Claro. para que el consumidor diga, bueno, aquí tengo una comunidad que cultivó sin químicos, que mira estas machos, estas bocas de diferentes tamaños, colores, ¿qué es? ¿Cómo lo consumo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me beneficio? Porque esto lograban nuestros pueblos beneficiarse de la biodiversidad que tiene el Ecuador. Y hubo una época que sí, que nadie hablaba del tema, y yo escucho que sí, la gente empieza a interesarse más. Y si hay un mercadito, una feria agroecológica, ya ves un nicho de mercado que sí dice, bueno, quiero consumir, quiero comprar, y cocineros y chefs que están pensando, tengo que llevarlo a mi cocina, porque ustedes son como una parte fundamental de la demanda y de educar al consumidor. Y ya cuando los ves en los restaurantes, veo aquí profesores que ya les hablan eso a sus alumnos, mira, yo tengo este emprendimiento y yo voy todos los fines de semana al mercado ecológico a buscar estos alimentos y si es posible, si se puede, y así vamos educando para volver a cambiar la mentalidad. Es generar conciencia para transformarnos de consumidores en coproductores. Yo siempre le digo a la gente en Padre Cuarto, en donde andamos, es eso, ¿no? ¿De qué manera no tenemos que hacerlo más fácil, sino lo que es más obligado moralmente? Y en ese sentido, es eso, ¿no? O sea, cómo nos interesamos en el campesino, la mujer campesina, la cooperativa, en que pues ya no tuvo lluvias, entonces la está viendo complicada y se le tiene que pagar un poco más alto, pero pues porque es la manera de ser corresponsable de nuestros alimentos. Me encanta lo que escucho. Tengo unas preguntas preparadas para ti, porque no quiero perder nada. Se ha ido juntando mucha gente. Sí, y Y, perdóname porque puedo mencionar algo antes de olvidarme, porque mencionaste esto de la corresponsabilidad y es algo que también está en la sabiduría andina y que siempre me llamó la atención, que no solo, cuando hablamos no solo de la salud física, sino también el bienestar y ese sentimiento de placer que no viene solo del sabor, que puede venir también de cuando el ser humano siente ese vínculo social. Y es algo que se perdió porque como, claro, ya vivimos en una época donde tal vez compramos un alimento ya hecho de cualquier tienda, lo abrimos, comemos en el día a día y corremos y ya nos olvidamos de sentir. Pero sí psicológicamente, cuando tú comes algo que sabes que tiene un rostro por detrás, que estás ayudando y beneficiando a una agricultora, a una comunidad que puso su esfuerzo, su sacrificio ahí, psicológicamente tienes también un placer, porque somos seres humanos y la necesidad básica del ser humano es vivir en sociedad. Y parte de nuestra necesidad natural es sentir que estamos haciendo bien al otro, de que formamos parte de algo, somos seres sociales. Entonces, sí, por eso a mí también me gusta promover esto de conoce que hay un rostro detrás de tu comida y vas a ver que se mejora tu sensación de ese placer en la comida, de sentir que estás ayudando a alguien más. O el comer juntos, el simple hecho de sentarse en una mesa y comer juntos mejora el sentimiento, el placer, el sabor de tu comida, porque somos seres sociales y eso es el poder de la alimentación. Entonces, ahora que te escuché decir eso, es verdad. Ese sentimiento de que estás ayudando a alguien más te mejora también tu acto de alimentación a nivel placentero y de salud. Definitivo. Fíjate que platico mucho, le pregunto mucho a la gente, normalmente, y ya lo voy a hacer contigo al final, ¿cuál, si fuera tu último día de vida, cuál sería tu menú en la mañana, en el almuerzo y en la noche? Y me he llevado como sorpresas, porque la mayoría de las sorpresas hacen relación a, o referencia a platos que mi mamá, ¿sabes? Pero en realidad, a lo mejor, no sé, te voy a poner un ejemplo, las enchiladas verdes de mi madre son increíbles, pero en realidad, más que ser increíbles, porque seguramente ha de haber gente que lo hace mucho mejor, es lo que significa socialmente. Sentarme a la mesa, nutrirme con respecto no solamente al alimento, a lo físico, ¿no? Sino a lo social, a lo familiar, a lo emocional, a la sacralidad de los alimentos, ¿no? Estoy pensando en tu respuesta. Luego nos cuesta todo. Va cambiando mucho, va cambiando mucho. Y ahorita, de los que nos acompañan aquí, que están en el tequio, si alguien quiere ir poniendo alguna pregunta, la vamos a ir abordando, obviamente. Yo tengo algunas preparadas porque si no se nos puede ir el hilo aquí, nos podemos echar 4 horas. Pero antes de empezar con alguna de las preguntas, tú hablabas ahorita de vivir en armonía y hacer mucha referencia a estas cosmovisiones andinas de cómo vivir en armonía y en relación con la madre naturaleza de la que somos parte, ¿no? Y a mí hay un concepto que se llama Kausai, que, o sea, el buen vivir. Y tristemente,
Me gustaría que no se cooptara, porque se está cooptando en algunos países, por ejemplo en México. Nada, hay esferas en las que de repente utilizan, ¿no? Y hacen referencia a algo que no tiene nada que ver con eso que vamos a hacer. Platícame un poco más de eso. Sí, para mí este buen vivir es como que parte intrínseca, súper natural de cómo vivían nuestros pueblos originarios. Porque para ellos su principio del buen vivir es esta armonía, este poder vivir en un equilibrio, sus cuerpos internos en equilibrio y equilibrio con la naturaleza y lograr este complemento que tanto hablabas tú, que cada uno tiene su rol. El ser humano no es superior a la naturaleza, somos parte de, y por eso es que lograban vivir en un entorno y en un planeta sano, porque ahí no había superioridad. El ser humano no era superior, ni dueño, ni propietario de la naturaleza, simplemente era parte de, y que la misión que la naturaleza le dio al ser humano era de cuidar y de criar vida en la tierra. Esa era la misión del ser humano, pero con iguales derechos, esa igualdad de que todos somos parte de. Y eso es el buen vivir, lograr vivir en equilibrio con otros seres humanos y con la naturaleza. Y a la final, cuando uno lo analiza desde el mundo más moderno, digo, el buen vivir naturalmente te sacaba alimentos ricos, alimentos placenteros, vivir porque yo pienso y digo, en nuestro día a día, los momentos más lindos es cuando te sientas a comer con tu familia, con tus amigos. Este es el buen vivir, pero a través de la comida también, Claro, de sentir que en todo tu entorno estás en equilibrio. claro. Entonces, este es el buen vivir, así de la manera más simple vista, es lograr vivir en equilibrio con lo que te rodea, sin esas superioridades ni apropiarse, sino de esa salud integral. Ecología integral, que ahora también se habla, poniendo al centro la vida, ¿no? Básicamente. Fíjate que es muy lindo porque en ese ponerse al centro de la vida nos damos cuenta que eso, no hay un tema de superioridad en ninguno de los. Y que en realidad todo lo que nos rodea, que el otro día lo tuve en una plática con profesores normalistas que están formando para ser futuros maestros de México, y les preguntaba un ejercicio muy sencillo, si lo que veían a su alrededor era la naturaleza. Y estábamos en un aula, mesas de madera, de plástico, lo que sea. Y le dije, quien sienta que lo que está a su alrededor es naturaleza, levante la mano. Y levantó una sola persona, bueno, en un foro de 200 personas. A mí me llamó muchísimo la atención porque fue como, es que para que llegara el plástico aquí, es que esto, o sea, una transmutación de la materia, al final todo es naturaleza. O sea, todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, nada es de Marte. O sea, al final todo es naturaleza y todos los contiene en el mismo espacio. Entonces, estamos en constante relación energética con todo. El problema es que cuando nos sentimos en este tema de otredad, apartados de la naturaleza, empieza el tema del ego, ¿no? Y entonces es el que nos cacha siempre queriendo ser superiores o dominando o intentando pensar. No hay un tema de dominio, ¿no? En las visiones justo andinas, en las culturas, es un tema de relación, Sí, ¿no? Donde no hay nadie más importante. sí, y cada uno tiene su rol, porque a veces también hoy confundimos la igualdad con que todos son iguales. Y más bien no, la igualdad desde el mundo andino es, no somos iguales, cada uno tiene su rol. Exacto. Iguales en derechos, sí, iguales en que nadie es superior, pero ellos valoran como las fortalezas de cada elemento de la naturaleza, incluido hombre, mujer, niño, etcétera, etcétera, y que cada uno tiene sus fortalezas y su rol dentro de, y se valora así, es una forma de comunidad muy enriquecedora. Muy enriquecedora. Mira, tengo 5 preguntas que te quiero hacer. Ya creo que respondí. Una que me voy a ir justo a esa segunda, que me gusta con la que vamos a empezar. Ya le hemos retomado un poco, revisado un poco en la misión andina, la Tierra es un ser vivo. Eso se entiende porque es aquí el ahora, Pachamama. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de sembrar, consumir y vivir si realmente entendiéramos la Tierra como un ser con el que nos relacionamos y no como un recurso? Y yo le quisiera poner a esta pregunta un extra. Para mí, comer es un acto político. Después de respirar, que es la actividad que más realizamos, comer es la segunda cosa que más hacemos. Y esta la hacemos de manera decidida. Entonces, relacionándolo al punto de conocer a nuestros productores y, ¿no?
me quiero también, lo quiero meter aquí, es como consideras que el tema de comer es un acto político. ¿Por qué? Yo, o sea, porque sí, y en este caso, ¿cómo podríamos pensar en no ver a la tierra como un recurso, sino que la viéramos como, de manera discursiva, como este? Ujú. Bueno, pues efectivamente, porque cada decisión que nosotros tomamos en nuestros actos alimentarios tiene una influencia directa en todo nuestro entorno. Así de poderosa es la Sí. comida y nuestras decisiones como seres humanos de nuestra alimentación. Y también es algo que siempre les digo a los estudiantes, no tenemos la conciencia de que el sistema alimentario es de los principales causantes de la crisis planetaria humanitaria que estamos viviendo, porque nuestra decisión en cómo nos alimentamos afecta al planeta, afecta a la salud del planeta, afecta al desarrollo socioeconómico de una comunidad, de un pescador, de un agricultor, de un recolector, afecta a la salud tuya y de tu familia. Si es que hablamos de un cocinero, afectas a la salud de tus clientes. Entonces, y todo es una cadena que terminas afectando hasta la situación económica de un país en general, de cómo está viviendo ese país. Solo con tu decisión de cómo te alimentas y de dónde adquieres tus alimentos. Y si nosotros viéramos a la tierra como un ser vivo, pues sí cambiaría esto porque tendríamos esa conciencia de que si la tierra está viva, yo la cuidaría como tal, la cuidaría como un miembro de la familia. Entonces tendría yo esa conciencia de decir, mis decisiones en la alimentación, estoy ayudando a que este ser vivo esté bien para generar vida alrededor mío, o la estoy matando, la estoy haciendo daño, la estoy enfermando. Como decía hace un momento, eso de alimentarnos como con los ojos cerrados, sin preguntarnos, sin cuestionarnos, sin ver que detrás hay un rostro. Y sé que puede sonar romántico, ahora tenemos que aprender a vivir en equilibrio, pero simplemente poniendo ese granito de arena ya hacemos un gran cambio en preguntarnos qué está detrás de este alimento, quién está detrás. Y repito lo que tú mismo decías, si yo pensara que la tierra está viva, la cuidaría para para justamente generar nuevamente este sistema alimentario más responsable con todo nuestro entorno. Sí, fíjate que nos pasa mucho en los tequios que los grandes amigos y amigas que nos acompañan, de repente nos han platicado que hay un sentimiento generalizado que se vive con el tema del estrés ambiental, o sea, como la responsabilidad que tenemos nosotros, entonces de repente es decir, "Pues es que entonces ya no puedo, o sea, ¿qué hago? O sea, si todo lo que hago tiene repercusión ambiental, y entonces un poco lo que hacemos como en ejercicio es eso, empezar a hacer cambios en lo pequeño, en lo más pequeño, en los decisiones más pequeños, o sea, si tienes la capacidad de comprar en un supermercado o un producto local, pues de entrada es un producto local. Y entonces empiezas a tejer decisiones que van liberando este estrés, porque claro, obviamente hay una campaña mediática, eso se sabe, ¿no? En que el estrés tiene que caer sobre el consumidor final, porque nadie habla de las empresas, ¿no? A las grandes empresas no tienen ningún problema, pero sí sobre el consumidor final. Y sobre eso hay un movimiento también, ¿no? De greenwashing que se dedica, ¿no? A buscar culpables ambientales. Entonces yo creo que lo que ya hemos platicado varias veces es como sentarnos tranquilos, tomando decisiones con conciencia, poniendo la vida al centro, en este caso a la naturaleza, ¿no? Bueno, me voy a ir a la segunda pregunta. Si no, no vamos a lograr. Y sí me gustaría que tuviera la gente un poquito de. Ya sé que tienen muchas preguntas y quieren aprovechar que estamos aquí en otro lado. Pero me gustaría hablarte de la comunidad y la alimentación. En estos tequios que estamos haciendo ahora de manera itinerante, vamos mucho a las latitudes, a los diferentes territorios, a platicar cuáles son los sentipensares de la comunidad. Y con respecto a eso, yo quiero hacer referencia a lo que he estado constantemente leyendo en las cosmovisiones andinas. Son cosmovisiones completamente colectivas y comunitarias. O sea, el bien común siempre es el general, o sea, es el de la comunidad, nunca es el individuo. Y eso para mí es increíble porque ni siquiera se expresa el individuo como individuo, ¿no? O sea, es como siempre el individuo pertenece al colectivo y siempre se ve por el colectivo. Entonces, ¿qué papel crees que juega hoy la comunidad, digamos, esta comunidad moderna en la forma de alimentarnos y qué tendríamos que recuperar desde tu visión y desde lo que nos has compartido en este libro, que es un texto maravilloso, para que sea un poco más consciente y compartido? O sea, ¿cómo lo pensarías? ¿Cómo lo soñarías? ¿Cuál sería esa utopía para ti? Sí, bueno, obviamente en el campo todavía se vive
para ellos la alimentación es la comunidad, todavía hay intercambios, todavía hay mincas, todavía hay la pambamesa, que es sentarse a comer todos juntos y compartir lo que cada familia cosechó, etcétera. Desde nuestro lado, el rol de la comunidad empieza en la familia, porque ahí está el núcleo de nuestra sociedad y eso faltaría. O sea, nuestro granito de arena es cuando logramos mantener esa unión familiar, cuando logramos sentarnos en una mesa, cuando sé que a veces en el día a día es difícil, pero el granito de arena es el momento que podamos, hagámoslo, sentémonos a comer juntos, a compartir, tal vez sin el teléfono, sin el celular, simplemente el momento sagrado de comer juntos y compartir. Como hablaba hace un momento, que eso genera también, aumenta el placer de la comida, estar y compartiendo honestamente con la gente, con tus amigos, con tu familia. Ese es el granito de arena que nosotros podemos poner para mantener este sentimiento de comunidad. Y el otro, de lo mismo, de cuando nos preguntamos quién está detrás de mi comida, también estoy generando ese vínculo social que hablaba hace un momento de preocuparnos por alguien más, por sentir que estamos haciendo el bien a otros, o también es mantener vivo ese sentimiento de comunidad. Si yo estoy en la ciudad, pero cualquier ratito del mes puedo preguntarme, hoy voy a consumir algo que sé de dónde viene, quién lo hizo, o le voy a comprar y voy a conocer el rostro de quién lo produjo. O hasta con la cocina también es un acto comunitario. Entonces, esos son los granitos de arena que yo pensaría que podemos mantenerlos vivos para que no se pierda el sentido de comunidad que hay en el poder de la comida, de generar vínculo, de fortalecer familias y fortalecer sociedades en el momento de la alimentación. Me encanta, me encanta. Creo que hasta si estuviéramos en México, tenemos una palabra que no es una mala connotación, pero decimos son godines los que trabajan en las oficinas y todos los días van a hacer lo mismo. Hasta si eres una persona que está involucrada en esa actividad todos los días, ¿no? Y solamente tienes media hora para hacer de comer, yo lo que le digo es, haz conciencia, cierra los ojos, haz un ejercicio de 3 minutos, agradece tu comida y luego siente cómo realmente te nutre, ¿no? O sea, imagínate de dónde viene, ¿no? Si es, no sé, es una ensalada, cómo fue cosechada, o cómo fue regada, o qué color estuvo, la turgencia del pepino, si lo cortó, una persona en su momento justo de buena maduración, o no. O sea, como esos ejercicios detonan conciencia. Y al final tenemos esta memoria celular, que todos fuimos en algún momento, o sea, porque la energía no se pierde, se transforma, todos fuimos en algún momento tierra, polvo. Y tenemos en el ADN esa parte de nutrición, digamos que es intrínseca a nosotros. Entonces, si hacemos el ejercicio de recordar, seguramente lo recordaremos. Y eso repercutirá en nuestros círculos más cercanos, ¿no? Entonces, me gusta mucho lo que dices de sentarse a la mesa en familia, porque este sentimiento de sentarse o este ejercicio de sentarse a comer en familia, en comunidad, nos recuerda eso, nos recuerda a las células, ¿no? Como muy atrás, todos fuimos Y familia, por somos eso se familia. siente bien. Y es un acto sencillo, y perdón que traiga solo una anécdota pequeñita, pero aquí en el Ecuador acabamos de vivir hace un par de semanas esta festividad que preparamos panesca, que es un plato muy único ecuatoriano, Okay. pero tiene obviamente representa también nuestro mestizaje, porque es un plato que une tanto nuestras raíces andinas como el proceso de conquista, porque también tiene influencia española. Pero a mí me encanta hacer mucho énfasis en esta raíz andina y de cosmovisión andina que tiene la panesca, porque en esta temporada se celebra el Paucarrey, que es el ciclo agrícola donde los indígenas agradecen los primeros granos tiernos, el florecimiento de la tierra. Y recolectaban todos los granos tiernos para preparar este potaje y agradecer a la tierra que les brindó esta diversidad y abundancia de alimentos. Y luego viene el mestizaje, lo utilizan para Semana Santa porque les coincide también con las fechas que no pueden consumir carne y tenían sus potajes de cuaresma. Pero ahí está también la comunidad, porque no solamente sembraban y cosechaban juntos, preparaban juntos la panesca, y hoy por hoy la familia todavía la prepara, la cocina y la consume juntos. Wow. Y a mí me encanta que mi abuelita luchaba porque esa tradición no se pierda. Ahora está mi mami que no, que dice, no, así estemos ya la familia más reducida, pero cocinemos, juntémonos, comamos, y que los chiquitos, los nietos, aprendan qué es la panesca y que hay momentos en que nos sentamos a comer, a cocinar, a preparar juntos, y que sea un recuerdo que les quede. Y eso es lo que tu pregunta, ese es el rol que nosotros tenemos de mantener vivo este sentimiento comunitario, la familia, y mantener este plato que tiene raíces andinas, pero Claro. mantenerlo todavía en familia y que no se pierda.
esos son los saberes ancestrales que pasan de generación en generación Ujú. y que nos van a dar esencia al final y nada, forman las siguientes generaciones y nos hacen referentes a nuestro territorio. O sea, tú no puedes amar lo que no conoces. Ujú. Entonces, si lo dejamos y lo pasamos de largo, me hubiera encantado haber estado en estas fechas, pero nada, pude venir muy poco tiempo. Seguramente regreso. O a ver un Pachamanca, o a ver una cosa, no sé, hay tantas cosas que leo que digo, es que tengo que probar. Y eso que soy muy comercial, ya probé bastantes cosas, pero siempre me voy con ganas de regresar. Em, Voy a hacerte esta última pregunta, digamos, de este bloque, porque me gustaría abrir un poco la conversación a la gente que nos escucha, que sé que hay varias personas que quieren platicar algunas cosas o solamente hacer observaciones. Em, si hubiera, desde esas visiones andinas, desde esa cosmovisión, ontología, cosmogonía, si tuviéramos que adecuar algo a nuestra visión moderna, abrazar, porque no es adecuar, al final más bien es entenderlo para sumarlo a nuestro día a día, a nuestra cotidianidad. Si pudieras coger solamente una, porque bueno, yo sé que estás viviendo, o sea, obviamente ustedes lo viven así de manera muy a flor de piel, tienen esa fortuna, pero ¿cuál sería? ¿Cuál sería, ya sea como la actividad, ya sea la visión, ya sea la, no sé ni siquiera cómo llamarle, pero el día a día, ¿qué traerías a a la modernidad de estas increíbles visiones andinas? Sí, es difícil escoger solo una. Ya sé. Pero hay una que engloba todas, así que te hago una pequeña trampa, Ok, porque venga, cuando investigaba la sabiduría y la cosmovisión, de las que más me gustó, y sí es la que más romántica suena, pero es que es la base, ellos tienen la ley del amor. venga. Y la ley del amor es lo que regía todo su accionar. Entonces, si eso lográramos traer acá, a la verdad es como el paraguas que haría que todo fluya diferente, porque hacer las cosas con amor. Porque si es que siempre tendríamos este sentimiento de cariño y amor en todo lo que hacemos, creo que naturalmente tendríamos más cuidado de todo. Tendríamos más cuidado de saber de las decisiones que tomo. Si las tomo con amor, tendría más conciencia de decir, esta decisión está afectando a alguien o algo o a la naturaleza. Esta decisión puede afectar a mi familia, esta decisión puede fortalecer, puede traerme salud. Entonces yo creo que esa ley del amor que está en la cosmovisión andina es la que debería regir todo. Porque si tenemos eso presente, nuestras decisiones serán más amables Claro, entre seres humanos y con el planeta, con la naturaleza, con la agricultura, con la pesca, con todo el sistema alimentario. claro. Fueran más amables nuestras decisiones y con más cuidado. Entonces, eso me la Me traería. encanta. No, pues ya me mataste. O sea, que neta ya estoy encantado porque, claro, hace sentido de que poner la vida al centro. El otro día estaba haciendo un ejercicio, alguien me preguntaba como, oye, ¿y esa persona? Y me hacía referencia a una persona que igual, no sé, tuvimos desacuerdos. Y yo le decía, pues es que no tengo nada que decir. Si no tengo nada bueno que decir, pues ¿para qué lo voy a decir? Y ese ejercicio, digo, ahora que lo dices, ¿no? Lo interiorizo así como, si todas nuestras decisiones devienen en la creatividad y en lo que le viene mejor a los demás, pues es el principio de la ley del amor. O sea, no tendríamos que tomar decisiones, digo, como nuestros dirigentes políticos como en Estados Unidos, ¿no? Que toman todo lo contrario, la decisión contraria. Pero, pero bueno, es eso, ¿no? Vivir en amor, decidir amar sin esta visión, digamos, que eso no te clasifica como la parte romántica, ¿no? Sino amor en su expresión máxima. Es muy lindo. Me gustaría que me des referencias para leer más, porque o sea, necesito devorar más para las visiones andinas, entenderlas más. Por más que leo, o sea, es muchísimo. Y es que además se deriva, esta ley del amor deriva en, porque a veces pensamos que es difícil, ¿no? Estamos viviendo en un mundo ya moderno, ¿cómo involucras algo de miles de años atrás o del campo? La gente a veces cuestiona. Y tú dices, todo es aplicable, porque por ejemplo, no solo hablando, y cuando hablamos de sostenibilidad, por ejemplo, que pensamos que solo es la sostenibilidad, perdón, con el medio ambiente, no, la sostenibilidad también es cuidar el recurso humano. Y Claro. la ley del amor haría que cambien mucho los maltratos, por ejemplo, en las profesiones. Lo que hablábamos hace un momento antes de empezar este tequio, de cómo algunas profesiones o cómo algunos entornos laborales
se vive maltrato, se vive este descuidado a la parte humana. Eso también es la ley del amor, que nosotros podemos llegar a calidad, a excelencia a través de un buen trato humano, a cuidar también, sí, hoy hay la conciencia de cuidar el planeta y también cuida el ser humano. También incluido nosotros, porque el ser humano también es de ese recurso suena feo, pero ese elemento que quieres mantenerlo por generaciones también, Sí. de esta parte humana. Y claro, todo eso es si es que tú haces con amor, cuidas a los demás. Completamente. Oigan, ya estoy por ahí escuchando a algunos que abren sus micrófonos. Vamos a hacer una pausa. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo les va? Todos los que están conectados, Iván, me parece que Dolores, Jeremy, Paujón, Pilar, Patricia, Leonardo, Alejandra, Isabel, Esmeralda, Eli. Saludos desde Costa Rica. Hola, Mario. Pues estamos en este tequio muy sabroso, en esta conversación, hablando de las misiones andinas. En realidad ya el tema es muy amplio, muchas cosas del buen vivir, hablamos de la creencia mutua, y no sé si nos han escuchado, alguien tiene algo que compartir, obviamente es el momento, preguntas, comentarios, pretextos, cual sea o presentarse o lo que nos quieran platicar. Mario, ¿tú estás en Costa Rica? ¿Comentas? Sí, señor, estamos aquí desde Costa Rica, estamos escuchándolos. ¿Todo bien por acá? No sé cómo están ustedes, por allá. Muy bien, estamos increíbles. Aquí en Quito no tenemos la fortuna de estar en Costa Rica, pero estamos muy afortunados por estar en este lugar increíble. Oye, ¿cómo te enteraste por el tequio? ¿Te gustaría platicarnos algo de dónde vives, de tu territorio? Sí, a través del programa de agroecología. Yo soy ingeniero agrónomo y he identificado mucho a través de la Organización de Estudios Tropicales con agroecología, que es una parte integral de todo el sistema de la agricultura. Muy bien. Pues hemos hecho ahí una invitación justo a uno de los grupos de agroecología, que me imagino que es en uno de los que compartimos con Omar Felipe Giraldo, Peter Rosell y todos ellos. Y nada, estamos haciendo un ejercicio de estos tequios. Ahorita estoy itinerante y venimos a Ecuador a platicar justo de los alimentos, de las misiones andinas. Pau Pong por ahí levantó la mano. Sí, hola, buenos días a todos. Hola, Pau. Bueno, yo muy emocionada de conectarme, de escuchar todo lo que están diciendo, que para mí también es valiosísimo, y sobre todo porque la alimentación pues es mi tema favorito, ¿no? Y bueno, tenía en la mañana estuve leyendo algo muy interesante es un libro que estoy leyendo de novela, pero entre las anécdotas de conquista que estaban en Perú y tal, ¿no? Decía que uno del barco le decía a su pupilo que no hay veneno, ¿no? Que no existe el veneno y que todo también puede ser veneno dependiendo de la posología, ¿no? De la cantidad en que consumas algo. Y eso me lleva también mucho pues a no satanizar ningún alimento, pero sí cuestionarnos, ¿no? Desde dónde viene, desde cómo lo consumimos, en qué cantidades, con qué frecuencia, etcétera, ¿no? Eso por un lado. La otra es que sí, aunque se oiga muy trillado también, como comentaban otras frases hace rato, el tema de que somos lo que comemos, pues sí, verdaderamente, y concuerdo con ustedes que no solo comemos alimento como tal de comida, ¿no? Un platillo, sino que muchas veces lo que más nos alimenta son nuestras relaciones y también todos los elementos de la tierra, de la madre tierra, ¿no? Nos alimenta sin el sol, pues por más que comiéramos una dieta súper balanceada, no habría nada, ¿no? Sin el agua, sin el fuego, sin la tierra. Entonces, verdaderamente coincido, me llena el corazón darme cuenta cómo está todo profundamente interrelacionado y me llena también de mucho entusiasmo poder darme cuenta que hoy somos más los que nos cuestionamos, ¿no? Que desde ahí esos pequeños cambios que comentabas me encantaron porque de pronto en esta vida podemos o puede ser abrumante
¿no? Y todo lo que hacemos, pues, ¿de qué sirve que yo compre algo si de por sí el planeta ya está todo mal, ¿no? ¿O de qué sirve que yo ahorre agua cuando... Y no, sí, sí suma. Yo sí creo que suma y el granito de arena de todos, pues sí haría una diferencia. Entonces, pues muchísimas gracias por el conversatorio. Estoy muy contenta y aquí sigo escuchándolos. Gracias. Gracias, Pau. A ustedes. ¿Alguien más por ahí que nos quiera platicar algo? ¿Nos quiera dar algún comentario? ¿Algún saludito? Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, para mí está siendo muy enriquecedor este tequio y más en el contexto del trabajo que ahorita estoy desarrollando. Solo a mí me gustaría que nos pudieran compartir a lo mejor un poquito más sobre esta manera y dijeron algo bien interesante. El lenguaje del amor es algo que creo que se ha dejado como muy de lado y lo veo, ¿no? Con los productores y con las personas con las que ahorita estoy colaborando, o justamente, ¿no? Por la parte de lo que consumimos en el sentido de las redes sociales, las personas con las que nos rodeamos o con las que no nos rodeamos. Entonces, ¿de qué manera podríamos por ejemplo, este tipo de tequios pues son muy interesantes, pero que sean aún más masivos? O sea, ¿cómo lo podríamos como ampliar para que más personas se den cuenta que no nada más es producir un alimento por producirlo, sino que conlleva muchísimo más, ¿no? Esta parte de que somos energía y somos transmisores de energía. ¿Cómo podemos sensibilizar a la gente o en la experiencia que ambos tienen? ¿Cómo lo podríamos llevar como para que sea más, pues sí, para que más gente pueda participar en estas actividades? Gracias, Lisa, por tu pregunta. Yo creo que estos son, hablando de granitos de arena, la forma de lograr que más se sumen, que más tengan esa concientización, es mientras más se habla, se va regando la voz. Justamente ayer en una clase les decía a mis estudiantes, no bajen los brazos porque pensamos que ya estamos metidos en este mundo, el consumidor no se da cuenta, el cliente no, ya no gestiona, porque ahí es donde nos rendimos y pues vamos a terminar hundiéndonos. Pero yo creo que la forma de lograr que más gente se sume es teniendo esa esperanza de que con mi granito de arena, si yo lo hablo contigo, lo hablo con el vecino, lo hablo con mi mamá, lo hablo con mi esposo, lo hablo aquí, hacemos una pequeña charla, esos pasitos sí llegan a formar colectividad. Porque a la final tal vez no podamos cumplir al 100%, lógicamente, pero el granito de arena sí cambia, el granito de arena sí suma. El hacernos una pregunta, como decía hace un momento, una pregunta, ¿de dónde vino esto? Hoy voy a decidir, hoy voy a tomar una decisión diferente. Creo que esa es la forma de empezar a sumar. No sé si tú quieras Sí. complementar. Sí, yo coincido contigo, se tienen que hacer cambios pequeñitos. A mí me gustaría irme a un concepto que justo habla Omar en uno de sus libros de afectividad ambiental, que es la epistemoestesis. O sea, ¿de qué manera logramos que a partir de la estética de la vida y del enamoramiento de esa parte de yo diría hasta del equilibrio, porque obviamente tiene que ver con el equilibrio, las proporciones y lo demás, pudiéramos a lo mejor acercarnos a platicar con ese productor, con ese campesino, que a lo mejor decide, ¿no? No sé, sistémicamente toma la decisión de utilizar un agrotóxico, porque sistémicamente está empujado, está siendo empujado para eso. Pero ¿de qué manera podemos, digamos, en estos procesos, por ejemplo, extensionistas, acercarnos y hacer una reflexión de la estética de la vida, de cómo se representa en ese regalo tan evidente como, no sé, cultivar una lechuga, un frijol o algo así, y ver la planta, cómo se representa, y hacer esa reflexión. O sea, no me quiero meter como a esta parte tan clavada, ¿no? Digamos, como en la filosofía, pero eso, hacer una reflexión de que la estética está presente todo el tiempo y cómo la podemos llevar desde el campo, desde lo más pequeño, en el caso del suelo, plato, y eso nos va a ayudar a vivir el proceso de crianza de manera creativa, ¿no?
si ellos lo harían, si ellos lo consumirían, si uno lo consumiría, si uno lo amaría o no. Entonces, en base a eso, tomar esas decisiones. Si uno quiere, obviamente, apostar por los temas agroecológicos, sostenibles, regenerativos, eh, a diferencia de esta agronecrosis, ¿no? O de estos sistemas que son, o que promueven no justamente lo que no es la vida, sino la muerte. Yo creo que por ahí iría, pero no sé si ya me fui un poco como por ahí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, cuestionamiento, compartirnos? Dice que siente que el tequio requiere una buena comida para seguir por ahí. Es un comentario. Yo también coincido. Vamos a seguramente comer. Yo algo más rico que ustedes, eso se los puedo asegurar, porque estoy en Ecuador y tengo que comer aquí. Seguramente me voy a comer una cebolla o algo así, pero bueno, ya les mandaré las fotos. Me gustaría que me platicaras, ya que estamos aquí aprovechando, un poquito de ese par de libros que tienes ahí, Claro. que son joyas, ya los quiero leer, ya no puedo, pero ayer me platicaste mucho de Yerbateras porque tenemos nosotros, digo, los que nos siguen un poco la trayectoria de Padre Huerto, estamos ahorita en una plataforma que esta plataforma nos permite acercar un poco el tema de la metodología y los cursos y las capacitaciones a otras latitudes. Y tenemos un curso muy interesante que habla, obviamente, de agroecología, es el huerto, que tenemos varios. Pero hace mucho sentido lo que nos vas a platicar ahorita y nos encantaría también ver si en algún momento eh, pudiéramos participar. Que creo que la comunidad no es esa comunidad solamente con la que está al lado tuyo, sino que de repente estos faros agroecológicos se juntando en la luz, ¿no? Entonces, que sea justo México y de mañana Ecuador, y que sea Colombia, y que sea Venezuela, y que sea Brasil. Entonces, es la única manera en la que vamos a volver a iluminar este proceso de vida. Y me gustaría que nos platicaras. Claro, Fernanda, con mucho gusto. Bueno, este que te lo comentaba el otro día se llama Yerbateras, que es como también es de relatos que nace de las voces de la gente real que vive alrededor nuestro. Yerbateras es un estudio sobre las propiedades medicinales de las plantas, como en su gran mayoría las mujeres eran quienes tenían este conocimiento de las plantas medicinales y cómo también se puede hacer una cocina responsable, no solo viendo el alimento como digo, sino también, esto es como más específico, ¿no? Se basa más en las plantas medicinales, cómo incluir estas propiedades de los alimentos en la cocina, vinculándolos con las personas que los dan. Entonces, claro, porque sabemos que los alimentos tienen propiedades que biológicamente te generan esa salud mental, también emocional y espiritual, porque bueno, hay un montón de estudios modernos ahora que te relacionan, hay una estrecha relación del estómago con la cabeza. Me encantan estos nuevos estudios y que te dicen, claro, un estómago con una microbiota sana te genera esa salud mental también. O sea, ahora desde diferentes perspectivas de la ciencia ya se está hablando del tema. Entonces, bueno, ese paréntesis porque decía, ok, los alimentos tienen propiedades que biológicamente sí te previenen enfermedades o te curan enfermedades y las plantas medicinales eran como que el ejemplo más claro. Y aparte que me enamoré de la historia porque, y la primera parte de este libro habla de la historia de las mujeres andinas, de cómo ellas siempre fueron las que tenían el conocimiento de las plantas medicinales y cuando tuvimos la época de la conquista, estas mujeres fueron perseguidas como brujas. Se habla de una pequeña cacería de brujas aquí, de lo que pasaba en Europa. Esa cacería de brujas también la vivimos aquí en los pueblos andinos durante la colonización. Y ellas fueron perseguidas como brujas porque decían que hacían magia y que curaban con plantas y que eran brujas y pues trataban de ocultar esa sabiduría. Y los pueblos andinos indígenas dieron sus formas para que no se pierda esa sabiduría de cómo lo ocultaban, iban a los montes, a los cerros, para tratar de seguir aplicando esta creación con las plantas. Bueno, en fin, esta toda la primera parte habla de la historia de las mujeres mal llamadas brujas, que no eran brujas, sino eran las guardianas de este poder medicinal de las plantas. Y en la segunda parte del libro, pues entrevisté a varias hierbateras que todavía mantienen vivo este conocimiento de cómo curar con las plantas y que nos comentan los desafíos que viven en la sociedad, que todavía por ahí las llaman brujas, de la urbanización que amenaza sus huertos, sus cultivos, en fin, todos los desafíos sociales que están viviendo y cómo ellas luchan cada día para que las plantas medicinales puedan llegar a los hogares, no solo
solamente a cumplir, lo más conocido son las instrucciones de los test, Sí. sino que ellas también dicen, se puede usar también en la cocina. Entonces, claro, como estamos en la escuela de gastronomía, es una reflexión de cómo llegar, cómo hacer llegar ese poder de las mujeres, de las plantas medicinales, a la cocina y hacer una cocina responsable, no solo a nivel de salud, porque tienes una planta medicinal, sino a nivel de responsabilidad social, porque tienes una hierbatera que está por detrás y porque ellas también son guardianas de la biodiversidad. Ellas también, todas sus plantas medicinales son agroecológicas y las cuidan y cuidan sus territorios y cuidan el planeta. Entonces, Uy, qué y el increíble. ballet es dedicado a las mujeres porque me encanta escribir de cómo Qué increíble. las brujas, que no son brujas, Claro. tienen este poder y su rol que tenían en la sociedad como Y mujeres. como promoción de la sabiduría viva, ¿no? De mantenerla viva, es que es importantísimo. Ayer se lo decía yo a un compañero que tuvo recién un accidente y le decía, es que, para mí era muy normal, ¿no? Como recomendarle que se tomara un té de árnica. ¿No? Y me decía, pero ¿cómo que un té de árnica? Yo tuve que mandar un screenshot, ¿no? De una foto de la planta de árnica, porque es un desinflamante natural. O sea, ¿para qué te vas a ir a una farmacia? O sea, digo, está bien. En la farmacia, todo lo que se vende en la farmacia viene de la naturaleza. Entonces, hazte un té, o sea, hazte un té, una infusión, porque eso te va a ayudar. Entonces, ¿cómo nos hemos desvinculado? Y este libro, que me parece, digo, felicidades, lo quiero leer, es una gran promoción de eso, de la sabiduría ancestral traída. No está peleada una cosa con la otra. No, para nada. Entonces, la manera en la que visibilizamos y normalizamos estos saberes tradicionales, los traemos aquí en nuestro día a día y se vuelve tradición viva, ¿no? Porque si no, es como justo, si de la cocina no platicáramos, de los platos, del plato que hacía tu madre, como me lo platicabas, o lo que sea, no se platicara, pues se va a morir inminentemente. Entonces, uno muere con el olvido y no con realmente la muerte física, ¿no? Sí. Entonces, Y es posible porque la inspiración de este libro nació justamente en un proyecto que hacíamos con un proyecto local de Lunita, una amiga nuestra que trabaja con las hierbateras. Hizo una asociación con los estudiantes de gastronomía y ellos crearon un menú con el uso de plantas medicinales. Y cada plato tenía su función, relajante, digestivo, y era delicioso y estaban utilizando el saber de las hierbateras, entonces hizo un vínculo bien bonito de estudiantes de gastronomía y hierbateras y hasta ahora el menú fue espectacular. Y cuando veo proyectos de titulación de los chicos que ahora quieren hacer cócteles con hierbas medicinales, porque también se enamoraron del concepto de que pueden unirse con la sabiduría, la naturaleza y crear en lo contemporáneo menús espectaculares y que ayudan a la salud, al bienestar integral y de la sociedad. claro, oh, pues felicidades. Oye, y veo otro libro de abajo. Así, ya te estoy preguntando de todos, aprovechando que estamos juntos y que te tengo aquí con esta gran oportunidad. Claro, se salta un poco, pero para mí era la forma de cerrar la cadena, ¿no? Porque es los relatos de la sabiduría andina, luego es los relatos de las mujeres hierbateras, y luego dije, a ver, también tengo que hacer honor a los cocineros, que son los que tienen el rol de unir todo esto, y que Claro. también han vivido épocas difíciles, porque la profesión de gastronomía para mí es valiosísima, el conocimiento, el poder que tienen en las manos de transformar los alimentos, pero que en su historia también fueron momentos duros de maltrato, de una profesión con mucha presión y que hoy por hoy han salido muchos estudios de las repercusiones. Sí. A nivel mundial se habla ya de enfermedades, de suicidios, del machismo en las cocinas. Entonces, ahí salió mi parte psicóloga, de psicóloga industrial, que decía, ok, una forma de hacer una cocina responsable es vincularnos con la sabiduría indígena, pero también lo que hablabas un ratito, el cuidado del ser humano entre nosotros. Entonces, se llama Oído Chef y relatos de los profesionales de cocina, de lo que han vivido en la profesión tan linda, pero tan sacrificada. Entonces, la primera parte igual es un estudio de todos los estudios, valga la redundancia, que hay a nivel mundial sobre cómo muchos entornos laborales han enfermado a los cocineros por la presión y el maltrato, y cómo hoy está cambiando, cómo las nuevas generaciones buscan un trato más humanizado, que sí se puede llegar a la excelencia y a la calidad con un trato humano, y están experiencias de momentos duros de los cocineros ecuatorianos y también de cómo está cambiando su visión, cómo ellos quieren ahora tener estilos de liderazgo más sanos, más humanos, que eso también es parte de la sostenibilidad. Entonces, esto es de esa parte. Qué gran pieza. Sí. Y creo que viene muy a tiempo. Digo, ya lo hemos visto ahorita últimamente, ¿no?
renuncias de varios chefs internacionales, de proyectos increíbles, y nada, sale a la luz, ¿no? Toda una dinámica que veníamos reproduciendo por no saber cómo tratar. O sea, yo hablo como justo en el tema de la construcción de las nuevas masculinidades. El gran reto es poner sobre la mesa cómo nos queremos deconstruir y qué queremos reconstruir. Y entonces esto es, digo, me parece que viene muy al tiempo, ¿no? A esos momentos de una sociedad sostenible, en donde el principio máximo es el amor, ¿no? Y la vida al centro. Entonces, ¿qué queremos, no? Reproducir estos sistemas hegemónicos, dominantes, donde, ¿no? Alguien tiene la razón y los demás no. O más bien un proceso comunitario en el que todos colaboramos, cooperamos. Qué bonito, gracias por compartir y por, bueno, por darle el tiempo, porque sé que es muchísima investigación al que le dedicas tú para hacer cada una de estas publicaciones. Si alguien más quisiera platicarnos algo, porque ya nos alargamos mucho. Hola. Sí, sí, adelante. Sí, es muy importante, pero sobre todo para mí, las políticas del autoconsumo juegan un papel fundamental y sobre todo el intercambio de experiencias, porque aquí el conocimiento debe ser transmitido de generación en generación. Yo por mi parte trabajo en la parte de acuaponía, produzco los peces para el consumo de la casa y los peces me dan el abono para producir las especies para la cocina y todo eso. Entonces es muy importante el intercambio de experiencia, porque aquí la agroecología no debe ser estática, debe ser cambiante y debe ser sobre todo debemos de intercambiar conocimientos. Yo, por mi parte, yo hice un libro, yo como ingeniero agrónomo, se llama De la agronomía a la agroecología. Ese libro está en Amazon. Y sobre todo habla de la experiencia mía como agrónomo formado bajo el sistema de los agroquímicos, de la receta, y cómo a través de un curso de agroecología de la UPT fui entendiendo que realmente lo equivocado que uno estaba y la necesidad de producir lo que nosotros nos vamos a comer, sobre todo sanamente, ¿verdad? Sí, completamente. Gracias, Mario. Es muy importante lo que dices. Y ¿sabes qué? Me parece muy importante el tema de, voy a decir algo que puede, bueno, no contraproducente, pero creo que tendríamos que hacer una metodología. Bueno, ya hay las metodologías, obviamente, que han sido funcionales durante muchas décadas, campesino a campesino, con la vida campesina, pero ahora con las nuevas tecnologías, creo que el llamado es ese, ¿no? ¿Cómo las aprovechamos para que tu experiencia, por ejemplo, en acuaponía, sea una experiencia con latitudes específicas, en tu caso, que le pueda beneficiar a otras comunidades, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en el Ecuador, algo que ya hizo, recorrió con las problemáticas que pudo tener en su momento, haber hecho que eso le beneficie al otro. Entonces, tienes toda la razón, agradezco mucho tu participación y agradezco que te hayas tomado el tiempo también para acompañarnos durante el tequio. Gracias, Mario. Por ahí alguien comentó, a ver, yo creo que estos eventos deberían de tener más difusión, son muy interesantes, destacan la importancia de cómo se produce el alimento. Espero sigan difundiendo las ideas y cómo llevar a cabo una alimentación sustentable de manera natural. Es un tema muy bonito, no es el efecto nutricional. Dice, siento que el tequila requiere una buena comida para seguir reflexionando en algún momento sobre los tres mundos de la cosmovisión andina. No sé si nos puedas aclarar un poco y la relación con esta temática de la alimentación. 3 puntos de la cosmovisión andina. Ah. O más bien han de haber sido los cuatro momentos de los que hablabas más bien en el tema de la temporalidad agraria, ¿no? Bueno, Sí, puede ser, porque bueno, hablar de 3 mundos, porque claro, pero más bien la cosmovisión habla de un solo mundo todo integrado. okay. Lo que tienen ellos son los principios, Okay. no sé si tal vez va por ahí, tienen varios principios como la de la dualidad, la complementariedad, la de la crianza, son los varios principios que tiene y que todo está interconectado desde el principio más fuerte, que todo es cíclico, nada es lineal, todo somos parte de un todo. Entonces, más bien la cosmovisión es como que un solo mundo. Pero puede ser que, claro, tiene varios principios y que todos se fundamentan en la ley del amor. Aquí en el Ecuador, lo que mencionabas tú, los 4 momentos agrícolas, que es el Pauca Raimi, el Inti Raimi
el Capac Raimi y el Koya Raimi. Y cada Raimi tiene su magia. Por ejemplo, en las hierbateras hablo del Koya Raimi porque es el ciclo que se le dedica a la mujer, porque es en septiembre y es la fertilidad de la tierra y nuestra conexión con la luna. La luna hace que la tierra se vuelva más fértil y la luna influye mucho en la mujer, la tierra es mujer. Entonces es la fiesta de las mujeres y ahí empieza la siembra, donde está la fertilidad de la mujer. Y hablo de las collas, que son, porque hablo de los pueblos originarios, de la conquista de los incas, que fue nuestra primera conquista, y luego de los españoles. Pero en la conquista de los incas también hay algo muy valioso que salen las collas, que son las princesas o los tesoros femeninos. Entonces la mujer tenía siempre un rol tan importante en la comunidad y en esta parte de fertilidad, de siembra de conocimiento de las propiedades de los alimentos. Entonces, perdón, ya me tengo otro tema, pero esos son los cuatro Raimis y cada uno tiene su magia. Oye, gracias por compartirlo. Te voy a comprometer aquí enfrente de toda la gente del Tecno. A ver qué les parece. A mí me encantaría que habláramos, digo, porque además es un tema que a mí me apasiona, quiero aprender más por eso, de las feminidades desde las visiones andinas. Me encantaría, porque, no sé, o sea, tengo muchas razones, no me quiero secuestrar la palabra, pero que lo pudiéramos tener de manera digital, creo que nos viene en un par de meses. Tenerte ha sido una grata experiencia. Te agradezco muchísimo el tiempo. Me encantaría seguirte escuchando, obviamente, y la gente que está aquí nos está diciendo que obviamente quiere seguirte escuchando. Seguramente, ojalá algún día podamos tener en México que nos acompañes en el huerto también, porque ese es un espacio muy lindo en el que compartimos aparte de alimentos y haciendo referencia a los que están por ahí que decían que querían comer algo. Y bueno, nada, agradecerte el tiempo, el espacio, el trabajo que haces, no solamente compartiendo con tus textos, sino con tus chicos y tus chicas en el salón, en las aulas, que es lo más importante. Esa semilla que tú siembras, detonadora de conciencia, es muy importante para las nuevas y futuras generaciones, porque son ellos los que se cuestionan y los que van a tomar decisiones inminentemente después de nosotros. Gracias por también darte ese tiempo, que es una gran labor, es una labor titánica, estar frente de un grupo. Y pues nada, no sé si alguien tiene alguna otra observación. Si no hay muchos aplausos y muchos corazones que nos mandan por acá. No, y gracias a ti, Fernando, porque estos son los proyectos de los que hablábamos, son los granitos de arena tan valiosos que nos van a traer cambios y concientización. Así que gracias a ti por tu proyecto tan valioso y sobre todo gracias por invitarme a conversar, me ha parecido muy enriquecedor. Gracias y gracias más bien a la comunidad que nos acompaña. Seguramente esta grabación nos va a acompañar a varias de las redes, porque ahora ya sabemos que si no se publica no existe al parecer. Entonces, bueno, tenemos un alcance grande de una comunidad que de una u otra forma siempre está como muy pendiente y agradecerá mucho esta conversación. Entonces, bueno, pues nada, les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Pichincha, desde Quito, y gracias a los que estuvieron ahí. Si alguien quiere prender su cámara y vernos las caras, les agradecemos mucho. Gracias. 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 Les mandamos un fuerte abrazo.